Niño de India predijo el inicio y el posible final del coronavirus. Y además, ¿te imaginas tener un cubrebocas en el cual puedas tomar directamente la cerveza? Hola padrinos y madrinas, yo soy Pepeto y esto es Universo Geek. Padrinos y madrinas, bienvenidos a la edición número 46 de esto que es Universo Geek. Entre las noticias rapiditas vamos a decirte que eso de que te rasures la barba parece que ya no va a tener que ser una obligación con esto de la vuelta a la nueva normalidad, ya que según se está actualizando en los protocolos, el hecho de rasurarse la barba podría no ser una obligación. Eso sí, hay que tener mucho cuidado con no tocarse la cara, esto pues con tus manos. Y lo que sí se está evitando en esta nueva normalidad es el uso de collares y pues eso de que pases tu teléfono a otra persona, no se lo des a nadie. Y bueno, padrinos y madrinas, ser niño tiene mucha pero mucha fantasía. Tal es el caso de tres pequeños que viven en Potosí, en Bolivia, quienes cuando salieron a pastar sus ovejas se dejaron picar por una araña negra, claro, esperando que con esto puedan obtener los poderes de un héroe muy conocido, tal es el caso de Spider-Man. Pero para su mala fortuna pues esto no sucedió. Sin embargo, pues los niños tuvieron que ser atendidos por esta picadura que no es mortal y ya salieron de cualquier peligro. ¿Te dejarías morder por una araña con tal de tener superpoderes? Y bueno, padrino y madrina, si tú eres un fanático de las caricaturas y en especial de los Looney Tunes, pues te voy a tener que decir estas malas noticias, ya que HBO Max piensa hacer una reedición de esta serie muy conocida y de esta forma pues que se dé a conocer con las nuevas generaciones. Sin embargo, lo malo en esta actualización es que las caricaturas de los Looney Tunes ya no van a tener ningún arma, es decir, nada de explosivos, nada de pistolas, nada de escopetas, ya que según dicen, este tipo de caricaturas con este humor bélico pues incentiva a los jóvenes a realizar este tipo de masacres que vemos muy comúnmente en Estados Unidos. Pero ¿y ustedes qué opinan, padrinos y madrinas? ¿Será que con estas modificaciones se logre pues evadir esta violencia? Y bueno, padrinos y madrinas, esto de la contingencia por el coronavirus COVID-19 pues ha estimulado el ingenio y la creatividad de muchas personas, quienes esto se ve materializado en muchos de los objetos que hoy día ya son de uso común, tal es el caso de los cubrebocas. Y tenemos de mil formas, colores, sabores y protección. Pero ahora lo nuevo es un tipo de cubrebocas que tiene como que una boquilla y en la cual le puedes poner pues tu líquido favorito. En este caso pues un refresco de soda o por qué no, hasta una cerveza. Las imágenes que estás viendo corresponden a la cuenta de Instagram que traducida al español sería como inventos pues no necesarios o innecesarios. Pero digan ustedes, padrinos y madrinas, ¿a poco no se comprarían un cubrebocas con estas especificaciones? Y bueno, padrinos y madrinas, si llegaron hasta el final de este video, pues ahora toca el turno del tema sobre que un niño supuestamente predijo lo que sería la llegada del coronavirus COVID-19. Esto según dio a conocer en un video que circula desde agosto de 2019. El nombre del niño o del menor de 14 años de edad es Abhigya Anand. Y él vive en India y según hay un video, él pronosticó que para noviembre de 2019 China estaría afectado por una nueva epidemia que después se convertiría en un problema de salud a nivel mundial. Sin embargo, la noticia que él da a conocer es que este coronavirus COVID-19 o supuesta enfermedad que nos va a afectar a todos sería erradicado en su totalidad el próximo 5 de septiembre de 2020, sí, con fecha y día exacta. Sin embargo, esto no termina aquí, ya que según después de erradicar el coronavirus COVID-19, entre diciembre de 2020 y marzo de 2021, llegaría algo todavía peor, en la cual sí causaría la muerte de millones de personas alrededor de todo el mundo. Sin embargo, como todo tiene una explicación y también tiene su lado, pues, por así llamar,
lógico, es decir, de lo que nunca pasó, es de que muchas personas se pusieron a ver el video y bueno, a traducir del idioma indio a sus idiomas natales, en este caso el inglés. Y según dijeron, según comentan, esto es lo que ellos dicen, porque ellos han visto el video y traducido lo que se dice, es que Abhigya Anand nunca dijo, nunca habló y nunca mencionó una supuesta enfermedad o virus grave que nos afectaría a todos en el mundo. Pero lo que sí dijo o sí predijo es que posiblemente estemos a un paso de llegar a la tan temida llamada Tercera Guerra Mundial. Aunque bueno, si esto se traduce literalmente y según como dio a conocer Bill Gates, la Tercera Guerra Mundial pues no sería mediante el uso de armas químicas, sino de armas biológicas, en este caso como el coronavirus COVID-19. Pero esto solo es una suposición de lo que dijo este niño de India, quien por supuesto con sus apenas 14 años de edad ya es un astrólogo y bueno, ahí es donde él saca sus predicciones viendo las estrellas. Y bueno, padrinos y madrinas, hasta aquí llegamos a la edición número 46 de esto que es Universo Geek. Yo soy Pepe Beto y recuerden que pueden dejarme aquí abajito todas sus dudas, comentarios y, por qué no, enriquecer con más información este video. Nos vemos en la próxima emisión. Yo soy Pepe Beto y esto fue Universo Geek.